Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Elsa Cortés. Yo soy profesora de la carrera de comunicación y el día de hoy vamos a estar trabajando juntos en la realización de infografías. Para este pequeño tutorial, en la primera parte tengo una exposición de la cual vamos a poder seguir paso a paso qué es una infografía, cuáles son sus elementos, cuál es su importancia y cómo realizar una sin perder nuestro objetivo comunicativo nunca. Vamos a hacer un ejercicio práctico al respecto. Y de ahí tenemos una segunda parte donde voy a compartirles, en cambio, una plantilla que pretende ser como una hoja de ruta para que ustedes puedan hacerlo por cuenta propia y no se pierdan en el camino. Listo, entonces vamos a comenzar con la sesión. He nombrado esta sesión Infogram porque particularmente vamos a estar trabajando en infografías para las redes sociales y de forma particular Instagram. Esto no implica que los principios que vaya a dar no puedan ser utilizados en otras instancias, ya que son totalmente aplicables. Lo importante es que en este caso voy a hacer bastante énfasis en las necesidades que tenemos en este momento, porque lo que se va a estar produciendo no va a ser reproducido al fin y al cabo dentro de una revista, no va a estar siendo impreso a plotter en un formato gigante, sino que está pensado para que vaya en un celular y vaya con nosotros. Y eso es un punto que es muy importante que consideremos. Entonces, para empezar un poco, quiero comenzar con el concepto de infografía. Una infografía es la colección de imágenes, gráficos y texto mínimo, minimalista, o sea, breve, que comunica y resume un tema para que pueda ser entendido por nuestra audiencia particular. Entonces, tanto el ejemplo que tengo del lado izquierdo como el que está del lado derecho son infografías, solo que son infografías muy diferentes. Esta de aquí, la de la izquierda, es la que posiblemente reconocen de forma más rápida, es una plantilla sacada directamente desde el Canva y en este caso está trabajando de forma muy coherente la forma que nos presenta con el contenido que tiene. Es una versión de ficción versus no ficción y hemos utilizado un color para la columna de ficción y otra para la de no ficción para poder ir dando estas diferencias que existen entre ellos. Por otro lado, tenemos esta otra infografía que ya es hecha con la ayuda de un ilustrador que termina dándonos estos detalles importantes acerca de qué es lo que la palma dice sobre nosotros. Pero impresionantemente no es la palma leída como lo haría alguien dentro de un mundo esotérico, sino que es las huellas que va dejando el tiempo en nuestra palma según el tipo de oficio que tenemos. Estas dos tienen en común el hecho de que utilizan imágenes, utilizan gráfico y utilizan texto para poder dar a conocer una temática en particular para la cual tuvieron que haber investigado muchísimo antes de llegar a esta información concisa. Y ese es uno de los detalles importantes. La infografía comunica y la infografía también al mismo tiempo resume. Cuando yo digo que la infografía comunica, más que todo me estoy haciendo referencia a que esta infografía es parte de un proceso y no se la puede desligar de él. Este proceso que nosotros aprendemos en el colegio y que está muy bueno que lo recordemos. Por una parte, vamos a tener un emisor, quien envía el mensaje. En nuestro caso particular, el vicerrectorado de vinculación es realmente quienes están más cercanos a ser quienes envían el mensaje. Claro que cada uno de nosotros ha estado trabajando en un proyecto y por rigor somos nosotros, las diferentes facultades y los diferentes proyectos quienes envían el mensaje, pero no podemos olvidar que esto se da en concordancia con lo que Vicerrectorado de Vinculación desea y con los objetivos que se han trazado dentro de este proyecto. Entonces es muy importante que tengamos conciencia de quién está enviando el mensaje, porque quien lo envía va a tener unas implicaciones bien específicas que vamos a ver a continuación. Luego tenemos la noción de para quién se envía el mensaje. Tenemos que tener la conciencia de que estamos hablando de un mensaje que se enviará principalmente en este momento para una comunidad digital, ya que es en las redes sociales donde va a terminar estos productos comunicativos que vamos a realizar.
cuál es el mensaje, hace en cambio referencia a exactamente qué es lo que quieren decir. Lo peor que nos puede pasar es hacer una infografía que no sea clara o una infografía que no transmita el mensaje que nosotros queremos dar a conocer. Por cuál medio lo van a enviar, las redes sociales serán nuestra casa. Y por último, ¿qué forma va a tener el mensaje? Teniendo la conciencia de que estamos hablando de infografías cuya forma suele ser bastante visual. Ahora, implicaciones. Las implicaciones van a ser estos detalles que tenemos que tomar en cuenta en cada uno de estos aspectos. En cuestión del emisor, hay que considerar que el Vicerrectorado de Vinculación tiene una paleta de color, tiene un logo, tiene una tipografía específica que es probable y que quieren que nosotros utilicemos, y es necesario que los conozcamos, que conozcamos el tono de la marca, que seamos muy coherentes entre si va a ser algo bastante lúdico, la forma en la que abarquemos esto, o si realmente la marca es mucho más sobria y es necesario utilizar otro tipo de lenguaje. La tipografía, el tipo de letra que yo elijo ya es un lenguaje en sí, y es necesario que seamos muy coherentes con el mensaje que queremos enviar y el tono que le queremos colocar. En cuestión del destinatario, es importante que tengamos claro que ese lenguaje que utilicemos tiene que ser fácilmente decodificado por la persona que lo va a recibir. Entonces tiene que ser comprensible, tiene que ser atractivo para el destinatario, sin dejar de lado el tono que nosotros le queremos poner. Hay que también en este caso considerar el canal como este espacio donde vamos a estar canalizando, mandando, enviando nuestro mensaje. Este canal tiene especificaciones desde el formato, la dimensión que utiliza, lo que se puede o no puede hacer dentro de él, y tenemos que tener en cuenta que una de las bellezas de las redes sociales es que nos permiten tener interacción, a diferencia de un periódico donde no voy a saber si se lo leyó o no se lo leyó. Acá por lo menos tengo la conciencia de si gustó, bueno, o no gustó, pero eso es en otras redes, pero en Instagram de si gustó, si es que me dieron un corazoncito, si es que alguien lo guardó, si es que alguien lo compartió, si es que alguien se lo envió a otra persona. Y también hay que tener en cuenta que este canal y este lugar Instagram tiene un código particular. Estamos más que todo frente a un lenguaje visual y también un lenguaje que tiene sus propias reglas. Vamos a hablar acerca de hashtags y de menciones más adelante para poder cubrir en la totalidad ese aspecto. Ahora, ya tenemos claro que la infografía comunica y tiene en cuenta estos diferentes elementos de la comunicación, pero también la infografía, aparte de eso, resume. Por eso he dicho que la infografía es breve y es esencial. Se debe elegir, no todos los datos que nosotros encontremos van a ser los que vamos a estar exponiendo. Eso se trata de tener muy claro el objetivo comunicativo, tener muy claro qué es lo que yo quiero decir, cómo quiero que se vea mi accionar, qué tipo de información me interesa dar para, a partir de este objetivo comunicativo, poder elegir los datos que necesitamos y poder presentarlos. Aquí les he puesto, en cambio, un ejemplo de las principales cifras del sector eólico español. Y si bien es una infografía bastante cargada, como pueden ver, es una infografía que ha elegido qué decir y ha, aparte de esto, sectorizado la información para que nosotros la podamos consumir de forma rápida. Entonces, por ejemplo, en primera instancia nos dan los datos acerca de la cobertura y potencia de esta tecnología, de ahí de la industria eólica en la parte superior con estos pequeños molinos de viento. De ahí pasamos a los beneficios económicos y ambientales que se tiene al respecto, con nuestro chanchito ahí presente para acordarnos de que estos son beneficios económicos. Y también esta parte que tiene que ver con diseño e innovación, para terminar en el empleo que está representado por todos ellos. Aparte, se ha colocado del lado derecho los datos mundiales y los datos de Europa, para luego centrarnos en los datos específicos de España. Muy diferente sería si es que no tuviera tampoco estos datos de lado
y solo me quedara con el español porque tal vez ahí no tengo conciencia de cómo se está insertando esto que están trabajando en España en comparación con los datos del mundo. Y en cambio, si hubiéramos pretendido tener este tipo de información tan desglosada, tan específica, tanto del mundo como de Europa, necesitaríamos una sábana para que nos entre, porque realmente es muchísima información. Entonces, es importante tener en cuenta esta noción de resumir, de que la infografía presenta, comunica, pero sobre todo resume, sintetiza la información que vamos a dar. Y como vamos a ver, sintetizar es una de las cosas más complejas dentro de este ejercicio. Entonces, ¿por qué hacer una infografía? ¿Por qué no hacer un video al respecto? ¿O por qué no simplemente poner la información en texto y dejarlo ahí? Les voy a dar tres razones principales. La primera es que nuestro cerebro procesa la información visual 6.000 veces más rápido que cualquier otro tipo de información, sea escrita o sea verbal, así que esa es una forma rápida de poder llegar a nuestra audiencia. La segunda es que el ser humano retiene 80% de lo que ve, mientras que solo retiene 20% de lo que lee y menos aún 10% de lo que escucha. También por eso es que es necesario que yo haga diapositivas para poder explicarles esto, porque mi opción es que ustedes se queden con esta cifra, 80% de lo que se ve se retiene. Así que si hacemos una infografía tenemos una mayor posibilidad de que la persona que le está viendo lo recuerde, versus si le damos, yo qué sé, un ensayo o si hacemos un podcast al respecto. Y de ahí por último tenemos el hecho de que los contenidos visuales son mucho más susceptibles de ser compartidos en redes sociales y eso a nosotros nos conviene mucho porque entre más veces algo es compartido, mayor alcance va a tener y más tráfico va a traer hacia las redes sociales que yo manejo de forma particular. Y aquí comenzamos con los problemas. Listo, estamos convencidos de que tenemos que hacer infografías, tenemos claro cuáles son sus elementos y más que todo tenemos claro sus principios comunicativos y de resumen. Pero, ¿dónde hago esta infografía? Hay hartísimas opciones. Hoy en día pueden utilizar Canva, que es la que yo sugiero en primera instancia. Tienen FreePic, tiene Business. Tienen también la opción de utilizar PowerPoint o Illustrator. Son realmente todas posibles respuestas. Lo más importante es que no perdamos en cuenta aquello que vimos al inicio, que tengamos la conciencia de que esto va a ser para redes sociales. Y esto lo digo porque si bien Canva nos da una opción de infografías, que ustedes ponen infografías y les sale, aquí están todas las plantillas, hay que tener en cuenta que estas no se ajustan a lo que nosotros necesitamos para redes sociales. Estas infografías se ajustan a una impresión, se ajustan a un banner que va a ser puesto en algún lugar o si voy a incluirlo dentro de una publicación que tiene un formato A4, que es como tipo revista, pero estamos hablando de redes sociales, entonces, de forma muy particular, para que lo tengamos en ejemplo, he puesto esta de aquí, Making Time for Creative Activities. Esta de aquí es una infografía hecha por el gobierno de Canadá, donde nos hablan acerca de las actividades creativas dentro de Canadá. Y podemos ver muy claramente, 54% de las actividades creativas son hechas por mujeres, 45% por hombres. Podemos ver el número de actividades creativas en las que cada persona se coloca, cuántos les pagan por ello, y acá abajo, de forma muy visual, nos han puesto también qué actividades creativas se consideran. Entonces tenemos las artesanías con un 18%, la música con un 15%, las artes visuales con un 13%, y así sucesivamente. El detalle es que esta infografía, que fue pensada para ser impresa por el formato que tiene, al momento en el cual yo la paso a una red social, le va a pasar lo siguiente. Miren lo pequeña que se ve. Aquí lo he puesto ya como en vista de mosaico, así que podemos tomar en cuenta este de acá que ya es en una vista un poco más cercana a la vista grande que tenemos en el Instagram, la vista específica de una publicación. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que de entrada me tocó cortar toda la parte de abajo donde está el logo de Canadá y donde nos dice que esto salió de la entrevista a personas a partir de los años de que tienen 15 años de edad en adelante. Apenas me entró la información
Y si lo pueden ver, es mucho más difícil de leer. O sea, me tocaría coger y hacerle el zoom para poder ver qué es lo que está pasando allá adentro. A pesar de que sí puedo ver 54% hombres, 45% mujeres, ya la parte del desglose de aquí abajo es mucho más complicado. Y esto es porque esta infografía no fue creada para este formato. La diferencia es que nosotros íbamos a crear infografías específicas para el formato de redes sociales y en particular de Instagram. Entonces, ¿quién les sugiero? Les sugiero Pictoline, ya, pero Pictoline como algo ejemplar, Pictoline como el deseo de nuestra alma. Pictoline son los reyes de la infografía actual, tienen muy claro cómo funciona, hacen un trabajo espectacular en cuanto a lectura y síntesis y tienen su propio storytelling. Esto significa que se concentran en tratar de contarnos una historia a través de lo que presentan. No son simplemente como datos puestos ahí y con unos bichitos al lado para que los puedas ver, sino que realmente hay una historia que nos cuentan. Entonces, por ejemplo, la de acá se trata acerca de la sincronización de, en este caso, los momentos de menstruación femenina. Entonces, Pictoline lo que hizo fue crear esta infografía que me encanta porque es animada, donde lo primero que hace es nos muestra a estas tres mujeres que coinciden. Y de ahí nos dice que, bueno, esto que nosotros hemos pensado toda la vida, que es una cosa biológica, que si juntas a tres mujeres de repente se sincronizan, ellos nos muestran que no es así y que esto es un mito. Entonces aquí está, yo también, de ahí va a subir la información y nos va a decir que la mayoría de las mujeres creen que la sincronización es un fenómeno biológico, pero la verdad es que es simplemente una ilusión de la probabilidad. Y para mostrarnos esta ilusión de la probabilidad, hacen un gráfico que se va moviendo y que nos puede mostrar el momento en el cual ya las tres van a coincidir, logrando desmentir el mito. Como no tenemos el tipo de producción para realizar infografías animadas, nos quedamos con el ejemplo de la izquierda. En este caso estamos hablando de los neuromitos, una vez más parecido en la infografía que vemos arriba acerca de ficción y no ficción, tiene una división muy clara, vertical, donde de un lado nos van a poner el mito y del otro la realidad. En este caso dice, solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Ese es el mito. La realidad, tu cerebro se usa el 100% de la capacidad y se aprovecha en todas partes. Del lado izquierdo nos dicen el mito, el alcohol mata las neuronas. Del lado derecho, el alcohol entorpece la comunicación entre las neuronas, pero muy difícilmente llega a matarlas. Del lado izquierdo, una vez más, el mito. Del lado derecho, una vez más, la realidad. El cerebro del hombre es más racional y el de la mujer es más emocional. Esas son construcciones culturales, aunque hay pequeñas diferencias anatómicas, el cerebro del hombre y la mujer funcionan exactamente igual. Y el último mito que van a tener en cuenta, que es el lado derecho se encarga de la creatividad, mientras que el lado izquierdo se encarga de las cosas logísticas y de lógica dentro de nuestra vida, y nos van en cambio a dar esa noción de que eso no es real, porque la realidad es que ambos hemisferios realizan funciones lógicas y creativas al mismo tiempo. Las ventajas que tiene Pictoline es que tiene una serie de ilustradores que pueden realizar esto, que hacen los diferentes dibujos a ser utilizados, pero más allá de eso, aunque no tengamos unos ilustradores que nos van a hacer nuestros dibujos, es la conciencia de haber dividido por la mitad y de estar contando una historia. De decir, este es el mito, esta es la realidad, este es el mito, esta es la realidad, y siempre, importantemente, establecer la fuente de donde se sacó la información, porque recuerden que estos son infografías. Esto significa que ustedes están presentando información valiosa de forma resumida para que la gente la pueda consumir. Ahora, entrando a materia, ¿cómo se hace una infografía? En primera instancia, lo que tienen que tener mucha conciencia es que una infografía va a tener dos caritas de la moneda, como siempre. De un lado, el fondo o el contenido que queremos mostrar, y del otro lado, la forma o el diseño. A pesar de que los dos son igual de importantes, no hay forma de negar que si el contenido está mal, no importa que la forma sea bella, porque la infografía no estaría cumpliendo con su principal objetivo, que es informar. Entonces, para este contenido, que es la base
vamos a tener ciertas pautas a seguir. En primera instancia, ustedes tienen que poder escoger un tema del cual van a hablar. Y deben tener claro que el campo y el tema no son lo mismo. El campo puede ser, por ejemplo, la salud, pero el tema específico del que voy a hablar es de la desnutrición infantil. Y este tema normalmente es el que les suele dar título a la infografía. Luego de que tengan claro su tema, les toca la parte investigativa. Les va a tocar ponerse a recolectar tanto información como diferentes recursos. Cuando yo hablo de recursos estoy hablando de iconos, de imágenes que se puedan utilizar dentro del diseño. Y toda esta información que se va recolectando, hay que tomar en cuenta que lo estamos haciendo para poder compartirla después. Ya después de que tengo toda mi información como agrupada y ya he investigado lo suficiente como para tener claro mi tema y saber que hay cosas importantes que decir de este, viene la parte de la selección, que es la parte más difícil, donde nos toca ponernos a decidir qué va a ser relevante y qué cosas son innecesarias y tenemos que eliminar. Al momento de seleccionar es muy importante que tomemos en cuenta, una vez más, qué es lo que quieren comunicar, cuál era su objetivo comunicativo y a quién se lo quieren comunicar, porque hay datos que tal vez estén mejor para otro tipo de publicación y no para la que queremos hacer. Súper importante, mientras estén investigando y mientras estén seleccionando, guarden las fuentes porque, como les dije, las necesitarán. Aquí no podemos publicar sin fuente. Y por último, tenemos dentro de este contenido base la noción de la relación. Esta información que yo ya dije, listo, esta es la información que necesito, acá tengo los datos más importantes, ahora es el momento en el cual nos toca comenzar a ver cómo esta información se conecta entre sí. Porque de una vez que nosotros entendemos cómo la información se conecta, es mucho más fácil que podamos explicarlo a través de una infografía. Y también cuando nosotros veamos cómo se conecta, de forma natural van a comenzar a surgir los apartados o las diferentes partes de la infografía que vamos a necesitar. Entonces, esta relación es sumamente importante para poder armar nuestro mensaje final. Cuando ya tengamos todo esto, es hora de dejarlo por escrito. Y cuando yo digo dejarlo por escrito, es hacer un borrador. Para poder hacer un borrador de una infografía, lo primero que hay que hacer es determinar los puntos clave. Yo tengo una gran selección de contenido, pero de todo este contenido, para lo que yo quiero comunicar particularmente, voy a necesitar este y este. ¿Qué es lo más importante que debe saber tu audiencia? Esa va a ser tu pregunta guía. De ahí tenemos que definir las secciones. ¿Cómo vamos a dividir esa información para poder compartirla? Los enunciados que ustedes elijan tienen que ser cortos, tienen que ser descriptivos, tienen que ser como unos subtítulos que específicamente a mí me dejen claro que estoy pasando de este tema introductorio a algo ya más específico de esta infografía. Como vimos en lo de eólico, ellos tenían esto dividido por las secciones. Por una parte tenías lo que iba a ser a nivel mundial, a nivel de Europa, y de ahí ya dentro de España tenían estas diferentes secciones que tenían que ver con los beneficios económicos, que tenían que ver con cómo está la industria y que tenían que ver con el desarrollo e innovación que se estaba creando dentro de esa área. De ahí es necesario que ustedes redacten de forma muy breve. Tienen que ser concisos, utilizar la menor cantidad de palabras posibles y cada vez que puedan apoyarse en iconos o gráficos o tablas, háganlo. Si es que hay algo que pueden decir mejor de forma visual y no utilizar palabras, listo. Pero si tienen que utilizar palabras, cuenten sus palabras. Cada una de las que utilicen va a ser de suma importancia y tienen que tomar en cuenta que el espacio es pequeño. Entonces no podemos ponernos a hacer grandes párrafos al respecto. Y una vez que tengan todo eso listo, yo les hago como esta sugerencia de que hagan su propuesta visual. En la propuesta visual vamos a definir los colores, el tipo de imagen que quiero que se utilice, la tipografía que voy a estar utilizando y también la disposición de cómo va a ir un poco este orden. En este caso les he puesto esta de acá, que es nuestro ejercicio práctico. El día de ayer me puse a investigar un poco y me puse a ver esto de las mayúsculas, porque, bueno, comunicación, ¿no? Me toca dar esa clase.
Entonces se me ocurrió esta infografía que se llama Bájale. Y Bájale es el título que decidí utilizar para la infografía y de qué se va a tratar de cuándo no usar mayúsculas. Esa es como mi primera idea. ¿Qué averigüé? Averigüé que no podemos utilizar las mayúsculas en meses, estaciones del año, gentilicios, lenguas, religiones, días de la semana. Hay una lista mucho más larga, pero esto los he puesto en particular porque son unos ítems, son un tipo de palabra en la cual muchas personas se suelen equivocar. Entonces se me ocurrió tener un personaje, en este caso ella, que va a representar a la RAE, a la Real Academia Española, y que dice que estos de aquí no son seres únicos ni referentes concretos, o sea, no son nombres propios y por ende no van con mayúscula. Y luego de eso puse este signo de advertencia porque es muy curioso que aunque estos de aquí, los meses, las estaciones, los gentilicios, las lenguas, religiones y días de la semana, en español no son nombres propios, en inglés sí lo son. Y por eso en inglés sí llevan mayúscula. Entonces, de alguna u otra forma, logré juntar esos dos como conceptos. Por una parte, el hecho de que en español no se utiliza para esto, pero ese detalle un poco extraño de que en inglés sí son considerados nombres propios. Este de aquí, que es mi borrador, me va a servir para cuando ya me toque hacer la infografía, que vamos a ver en breve. Entonces, si yo ya tengo mi información clara, yo ya sé qué es lo que quiero comunicar y tengo mi investigación hecha y tengo los datos y ya sé hasta qué palabras quiero utilizar dentro de mi infografía, es hora de hacer el diseño. Para el diseño, unos tips más que todo. Primero, nunca se olviden de que hay un lector. Tengan siempre a su lector en mente. Asegúrense de que las palabras que utilicen sean comprensibles. Si no es comprensible, busquen otra que puedan utilizar en vez de eso. O tal vez sea necesario que esa palabra la desarrollen. Hay que buscar una técnica para poder hacer aquello. Segundo, asegúrense de que su contenido se pueda ver correctamente. Y a esto me refiero a que se pueda leer la letra, que no sea tan chiquita que yo no pueda leer lo que dice ahí, como a que no esté saturado, a que no tenga cosas que están la una encima de la otra y no me permite leer lo que dice. Lo tercero es que tienen que plantear ustedes una ruta de lectura. No pueden dejar que la persona que la reciba comience a leer por donde le dé la gana la infografía. Por eso es muy importante que utilicen el tamaño de las letras y la disposición de los elementos para ustedes crear la ruta de lectura clara y asegurarnos de que el lector lo va a leer en el orden que nosotros queremos. De ahí tenemos el hecho de que es muy importante, ya que van a estar utilizando recursos gratuitos, que determinen un único tipo de iconos para la infografía. No tengan un icono que es en blanco y negro y otro que es full color, o uno que es más como tipo líneas simples e iconográfico y otro que parece mucho más una ilustración. Para eso me gustaría tener un ejemplo mucho más claro, pero básicamente tienen que tratar de que todos los iconos que utilicen tengan un look parecido, que puedan ser hechos por la misma persona, por decirlo de alguna forma, para que no tengamos como que este exceso de estilos dentro de una sola pieza. De ahí es importante que cuiden los derechos de autor. Si están utilizando Canva, pueden ustedes tal vez meter elementos que sean de Canva profesional y de ahí mandarle ese diseño a alguien que sí tenga un Canva profesional para que esa persona realice la exportación. Y así nos cuidamos de los derechos de autor. Y con derechos de autor también me refiero a tener claro cuál fue su fuente y ponerla. Es necesario tener la fuente presente dentro de la infografía. Y por último, busquen el equilibrio dentro del diseño. Traten de que el diseño no esté demasiado atiborrado de información, porque tal vez eso implica que hay algún pedazo de información que tienen que dejar de lado, o tienen que simplemente aceptar que les va a tocar hacer swipe y hacer dos láminas de infografía en vez de una, en el caso de que no les entre. Es muy importante que
traten de mantener un diseño que esté equilibrado. Lo bueno es que espacios como Canva, cuando uno comienza a mover los iconos de forma automática, aparecen unas líneas que te permiten a ti guiarte. Igual el equilibrio es una cuestión que puede ser solucionado siempre teniendo a alguien que tenga un ojo un poquito más clínico para que les puedas decir, mira, esto está mucho a la izquierda, acá dejaste mucho espacio libre. Y ese alguien siempre puede ser tal vez un estudiante de comunicación o alguien que ustedes conozcan que tenga realmente un muy buen sentido de estética. También personas que estudian diseño la tienen muy clara. Ahora, vamos con el ejemplo. En este caso, vamos a estar utilizando el mismo, el bájale. Entonces tengo de este lado, del lado derecho, la versión en borrador y tengo del lado izquierdo la versión final. ¿Qué pueden ver? En primera instancia estoy utilizando los colores oficiales de la carrera de comunicación de la UCSG, que son este azul medio rey y ese color naranja. He colocado los dos logos correspondientes, tanto el de la carrera de comunicación como el de la Universidad Católica, para que tenga la presencia institucional. Lo que van a poder ver también es que cambié ciertas cosas. Por ejemplo, dice bájale y de ahí dice cuando no usar mayúsculas. Y acá, en cambio, puse bájale, usa minúsculas en, yendo mucho más directo como que al punto. No tanto de cuándo no usar mayúsculas, porque también de ahí tenía el conflicto de que, bueno, también no se utiliza mayúscula en muchos otros casos. Entonces, en este caso, preferí irme hacia el usa minúsculas en. Y miren cómo está el lenguaje. Estoy todo el tiempo, en mi caso, dando órdenes. Bájale, usa minúsculas. Estoy haciendo que la persona que lo lea quiera tomar acción o más que todo interpelándola a que tome acción. Y de ahí lo que he hecho es reemplacé a la chica por un chico que está hablando y le he puesto en el suéter la palabra RAE para que nosotros sepamos que él, la RAE, es el que está hablando. ¿Y qué hice? Agrupar. Meses y días los puse juntos, puse un icono que para nosotros representa nuevamente los meses y el día, que es el calendario, de ahí las estaciones, puse un icono donde están las 4 estaciones del año. En otras partes del mundo nosotros solo tenemos 2. De ahí está el de lenguas, también tiene su propio icono. Los gentilicios, utilicé uno de ubicación, que es el más cercano que encontré al gentilicio, a esta noción de ser guayaquileño, ser quiteño. Bueno, tenemos lo de la ubicación. Y puse religiones y coloqué las manos en una pequeña oración que es no el símbolo más universal de las religiones, pero por lo menos representa muy claramente a algunas de ellas. Entonces, utilicé como esta disposición media en círculo para poder tener estos diferentes aspectos de las palabras que tienen que llevar minúscula. He puesto que la fuente es rae.es del lado izquierdo y del lado derecho puse esta advertencia. Antes lo tenía escrito, aunque en inglés lo son, porque estaba tratando de hablar acerca de que son palabras que son nombres propios, pero en este caso los nombres propios lo tuve que eliminar. Si se dan cuenta, esto que dice no son seres únicos ni referentes concretos, no encontré un espacio acá para poder ponerlo. Entonces simplemente eliminé esa explicación y como ya no puedo utilizar, aunque en inglés lo son, decidí poner en inglés si llevan mayúscula, para que quede claro esa diferencia, para que no se pierda ese dato informativo, pero para que podamos, más que todo, aprovechar el espacio que tenemos. Si se dan cuenta, es una infografía cuadrada, está pensada para poder ser puesta en Instagram en un solo slide y sin ningún tipo de problema. No todo lo que había planificado terminó estando aquí, pero lo principal sigue estando. Yo quería que al lector le quede claro cuando no tiene que utilizar mayúsculas, sino las palabras que se escriben con minúsculas, aunque nuestro cuerpo no lo quiera aceptar, y eso es lo que terminó haciendo dentro de la infografía. Ahora, ventajas del Instagram. Estas infografías las podemos convertir en stories. Este diseño que se pasa a una versión story tiene ciertas ventajas. La primera es que después yo puedo hacer un highlight, una historia destacada específica, donde meter todas mis infografías.
Entonces, más allá del hecho de que van a estar en mi feed y yo la puedo buscar, ya sé que en la parte superior, dándole clic a la historia de los highlights de las infografías, van a aparecer. Entonces, es una forma de darle como esta notoriedad. De ahí lo segundo es que tomen en cuenta que a veces no les va a caber todo dentro de la misma lámina. Es muy probable que les toque hacer más de un slide para poder darle realmente protagonismo a las diferentes partes de esa infografía, porque lo bueno de hacerlo en un story es que el story, como es más vertical, tiene más espacio, es más probable que ustedes puedan hacer que ciertos detalles que antes no se veía, ahora se vean. Y la última ventaja es que cuando hacemos algo en un story, podemos agregarle a una interacción al final. Y de esa forma yo puedo saber si es que leyeron la infografía, si la entendieron, si no la entendieron. Realmente la mejor tipo de interacción dentro de la práctica que he tenido suele ser el de encuesta, el que solo tiene 2 opciones, porque ya cuando toca leer 4 opciones, a la gente no le gusta tanto. Y cuando toca compartir o que sea una como pregunta abierta y que la gente te conteste, en ese caso es útil, pero tiene que ser una temática que realmente movilice a querer compartir. Nuestras opiniones no siempre nos movilizan así, a veces realmente lo que te moviliza es si compartes algo referente a unas anécdotas o si es un espacio para colocar otro tipo de preguntas. Por eso yo les recomiendo que si la hacen en Stories, más que todo utilicen esta opción de sticker de encuestas que permite generar esa interacción. Ahora, como pueden ver, del lado izquierdo dejé a mi personaje, dice bájale, se escribe con minúscula y de ahí uno tiene que darle el siguiente story para poder ver los diferentes elementos. Para mantener la noción del bájale, coloqué esta flecha de aquí y en una última slide que no se puede ver en este caso porque solo tengo las dos, en la tercera coloqué ya específicamente el cuadrito que decía que en inglés sí se pone de la otra forma, con un personaje haciendo como qué raro que es el mundo, y ahí la cerré. Colocando también un sticker que decía exactamente eso, o sea, la mano así, del otro lado, qué raro que es el mundo, y de ahí la otra opción era, no, súper normal. Entonces ahí uno podía elegir. Y un poco creo que con eso, lo último que tengo para decirles es que existe esta necesidad de que antes de que ustedes publiquen, la compartan con alguien. Compartan su diseño con alguien más que no sepa nada del tema para que les pueda dar retroalimentación. Revisen nuevamente su ortografía para asegurar que todo está ok y que no vamos a tener ese tipo de problemas luego de que ya terminen su infografía. Y también es importante que determinen qué hashtags y menciones deben acompañar su publicación si es que va a estar dentro del feed, si es que va a estar dentro de la parte que son como mosaiquitos dentro del Instagram. Creo que una última parte que me faltó agregar es que es muy importante que sus infografías, cuando las vayan a exportar desde el Canva, si es que están utilizando Canva o cualquier otra herramienta, las exporten en PNG, no en JPG. JPG es un formato de imagen que utilizamos cuando queremos imprimir. PNG es el formato que utilizamos cuando queremos que algo se vea muy bien dentro de una pantalla particularmente. Entonces, con esto puedo dar como por concluida esta primera parte en la cual hablamos acerca de las infografías y tuvimos también este pequeño ejercicio práctico de realizar una. Ahora vamos a pasar a la herramienta que les quiero sugerir para que puedan planificar sus infografías. Un poco para que puedan tener una herramienta que utilizar, más allá del Canva, que es posiblemente el espacio donde vayan a terminar haciendo sus infografías, les he dejado esta plantilla infográfica. En ella he puesto el campo, el emisor, receptor y el tema para que recuerden estos elementos comunicativos que tienen que tomar en cuenta al momento de hacer su infografía. Es importante que en ella ustedes escriban su objetivo comunicativo. ¿Qué es lo que quieren hacer? Con esta infografía quieren llamar la atención acerca de
la desnutrición infantil. Entonces mi objetivo comunicativo es indignar al otro. O mi objetivo comunicativo es alegrar al otro con una muy buena noticia que va a ser dada a través de estadísticas. O mi objetivo comunicativo es que la gente tenga la conciencia de lo lejos que estamos de llegar a la equidad de género, por ejemplo. Entonces, eso en cuanto al objetivo comunicativo. También les he puesto un espacio para que puedan colocar su idea central a comunicar. Yo quiero comunicar que nos falta mucho en esta lucha. Yo quiero comunicar que el proyecto que hemos hecho ha dado grandes frutos. Yo quiero comunicar que le cambiamos la vida a 150 personas en tal espacio. La idea central a comunicar no la deben perder de vista. Es un poco diferente al objetivo comunicativo. El objetivo va hacia un verbo en particular de lo que ustedes quieren lograr en el otro. La idea central es ya este mensaje corto que ustedes quieren dejar claro. Y también les he dejado un espacio para que puedan poner las especificaciones del diseño. Tiene que ser con tales colores, o esta tipografía me parece que es atractiva para. Esas especificaciones de diseño, si ustedes quieren que vaya o no vaya con ciertos elementos, y si quieren que se utilicen iconos, si prefieren algo más ilustrativo, todo eso se puede colocar ahí. Del lado izquierdo, en cambio, les he puesto un espacio que es literal un borrador para que puedan colocar el título de su infografía. No debería de tener más de 2 líneas nunca. De ahí les he puesto esta división para que puedan dividir siempre su infografía por lo menos en 3 secciones, tal vez a veces necesiten 4, y utilicen este espacio breve para colocar los datos importantes que quieren que vayan y redacten los párrafos. Nunca debe de ocuparles más espacio que este. Este espacio ya es bastante grande para una infografía. Esto en noción de que tengan un borrador, un espacio donde ustedes puedan organizar la información que necesitan subir antes de subirla y antes de pasar al editor o al programa donde van a estar haciendo su infografía para que no gasten tiempo. También he colocado este lugar donde pueden ponerle diferentes iconos o imágenes que ustedes piensan que quedaría muy chévere poder utilizar, o pueden poner referentes, pueden poner otras infografías que ustedes digan, mire, yo quiero que se vea más o menos así, voy a tomar esto en cuenta cuando lo esté haciendo. Este espacio para que puedan poner los diferentes hashtags y menciones o etiquetas. Los hashtags van a ser importantes en cuanto son un sistema que permite a más personas encontrar particularmente nuestra información. Es importante que previo a que elijan los hashtags hagan una búsqueda muy breve en Instagram. Ustedes colocan un hashtag y les va a salir cuántas publicaciones tienen. Ustedes necesitan hashtags que hayan sido muy utilizados, porque esto nos va a permitir ser encontrados de forma más fácil, poder aumentar nuestro alcance y que personas que no están enteradas o que no necesariamente siguen tal o cual red social puedan enterarse. De ahí, en cuestión de menciones o etiquetas, la idea es también un poco la de difusión, pero también la de reconocimiento de qué personas están dentro de este trabajo infográfico, con quién estuvimos trabajando, tal vez la mención del espacio, de la alcaldía, o de forma particular de vicerrectorado de vinculación a veces, aunque sabemos que en este caso va a salir desde vicerrectorado de vinculación esta información, y las etiquetas para que las personas que trabajaron en este proyecto puedan saber que la publicación está realizada y puedan ellos también compartirlo. Realmente hacer una publicación sin hashtags, sin menciones, sin etiquetas, es hacer una publicación que queda para consumo interno. Y acá queremos lo contrario. Y por último, les he dejado un espacio donde pueden hacer un dibujo de su borrador, donde pueden con pluma, con lápiz, con lo que ustedes desean, realmente comenzar a colocar y comenzar a jugar con cómo quieren que se vea. No importa que no sean buenos dibujando, lo importante es tener la conciencia del espacio de trabajo, de este cuadrado de Instagram, y de que tal vez para este tema requiera 2 slides o requiera 3 slides, que no necesariamente me va a entrar toda la información como de golpe donde yo la necesitaba. Entonces, este de aquí es una plantilla infográfica que les van a estar compartiendo para que puedan utilizar como base para su trabajo y que a partir de ella puedan realmente de forma mucho más segura
ya abrir el espacio donde van a estar haciendo la edición y el diseño de la infografía, sabiendo que tienen los datos a la mano y que no se van a olvidar de su objetivo comunicativo y del mensaje particular que quieren enviar. Eso para ya poder terminar la sesión. Entonces, con eso culmino mi pequeño tutorial acerca de infografías. En caso de que tengan cualquier pregunta, mi correo es elsa.cortes@cu.ucsg.edu.es y estaré aquí pendiente de sus preguntas. Muchísimas gracias por estar presentes y espero que les haya sido útil.